Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a hacer una evaluación o evaluaremos el trabajo que lleva adelante la Comisión Ocasional que busca instrumentar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular, esta mesa legislativa que desarrolla un trabajo de socialización en territorio ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para abrir la discusión ya nos acompaña el legislador del Movimiento Alianza País y vicepresidente de esta mesa legislativa, César Litardo. César Litardo, ingeniero comercial, asambleísta por los ríos por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, vicepresidente de la Comisión Ocasional para la aplicación de la Consulta Popular. Para completar la discusión, ya está en nuestra mesa de trabajo el legislador Marcelo Simbaña. Marcelo Simbaña, magíster en Auditoría Integral, asambleísta por Imbabura por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Como les habíamos anticipado, la Comisión Ocasional que busca instrumentar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero desarrolla un trabajo de socialización en el territorio ecuatoriano, pero previamente esta mesa legislativa aprobó el proyecto de reformas del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana. ¿Cómo se dio la discusión? Lo revisamos más en contexto. El presidente de la República proponía que sea el Consejo Nacional Electoral el que seleccione a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un concurso de méritos y oposición. Sin embargo, en el informe para primer debate, los legisladores plantean que el CNE únicamente sea el encargado de verificar los requisitos e inhabilidades. El tema de que no exista una relación del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana con autoridades electas por votación popular. Quienes deseen postularse al Consejo Definitivo y hayan desempeñado algún cargo público deberán desvincularse con algunos meses de anticipación. Lo propio sucederá con las afiliaciones a alguna organización política. Así también no aplicará la obligatoriedad de poseer un título de tercer nivel. Si fue parte de algún tipo de cargo público, no haya sido antes de 36 meses. Adicionalmente, los 5 años de no haber sido afiliado a ninguna organización política. Interesante que debe tener también una motivación, capacitaciones, no necesariamente un pregrado, pero sí capacitaciones académicas que acrediten esa potestad. Sin embargo, el filtro ante la posibilidad de que en las elecciones se registre un gran número de candidatos aún está por definirse. Las propuestas sobre la preselección quieren ampliarla en el Pleno de la Asamblea. Tanto la recolección de firmas como una propuesta que existe en torno a la territorialidad para que puedan ser candidatos por zonas electorales son dos propuestas que están incluidas dentro del debate del informe. Sobre la presentación de candidatos, la comisión resolvió que podrán ser las organizaciones sociales y la sociedad civil las que tengan esa potestad. El documento deberá ser analizado en el Pleno del Parlamento. Cabe recordar que el presidente de la Asamblea Nacional anunció que las reformas deberán estar listas hasta el 16 de marzo, un año antes de las elecciones seccionales de 2019. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos elementos que se dieron previo a la aprobación de este informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta César Litardo, buenas noches, bienvenido a Tercer Debate. Buenas noches, un saludo a todo el país, a todos los que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios, tanto televisivos, radiales como digitales. Gracias, asambleísta. Legislador Marcelo Simbaña, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven a través de estos prestigiosos medios de comunicación. Gracias, asambleístas. Empecemos por usted, legislador Litardo. En estos últimos días, la Comisión Ocasional desarrolló varios procesos de socialización en el territorio ecuatoriano. Estuvo en provincias como Guayas, en Manabí, en el Azuay también. ¿Cuáles son las observaciones que pudo recabar esta mesa legislativa previo a la aprobación del informe para primer debate? Bueno, primero resaltar el hecho que esta comisión está haciendo un trabajo responsable, un trabajo enmarcado, un cronograma que nosotros hemos establecido, que deberá culminar con su aprobación en segundo debate el 16 de marzo, que es la fecha tope que nos hemos propuesto, de acuerdo al calendario electoral que tenemos. En base a eso, pues también hemos creído conveniente, hemos estado en reuniones permanentes, creo 3-4 veces por semana, para conseguir este objetivo, y una de las resoluciones que esta comisión tomó y que pudo pues poner en práctica es también poder recorrer y estar en varias ciudades del país para poder establecer también y recibir los criterios que se tenían también en otras ciudades. Esto en materia de participación ciudadana, reformas a esta normativa. En función de la propuesta enviada por el Ejecutivo para reformar la pregunta 3 y la pregunta 6, que son las que se plantean. Es decir, el tema de la ley de plusvalía ya está un poco ya encaminado en su derogación, pero en el tema de la pregunta número 3, creo que una de las principales preocupaciones que se tenía era el proceso del concurso que se había propuesto en función de que sea el CNE quien realice un concurso de méritos preliminar y que luego en base a eso 27 personas, tanto hombres y mujeres, puedan ser escogidos. En ese sentido es una de las preocupaciones que había en función de esto. La otra preocupación un poco es también cómo garantizamos esa representación que debe existir en este nuevo Consejo de Participación Ciudadana en función de la territorialidad. A ver, asambleísta, aquí hay varios elementos antes de irnos por el segundo. El primero que usted está planteando, el Ejecutivo había propuesto un proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana que lo remitió a la Asamblea Nacional. Y allí se plantea que sea el Consejo Nacional Electoral el organismo encargado de efectuar este concurso para preseleccionar al menos a 28 ciudadanos que luego serán escogidos a través de votación popular. Se habla de en las siguientes elecciones. Pero ¿por qué establecer como filtro al Consejo Nacional Electoral? Bueno, hay que puntualizar algunos temas, ¿no? Nosotros lamentamos de sobremanera de que el tema del CNE se haya desnaturalizado por ese desprestigio que ha tenido. Creo que eso es un poco lo que nos ha llevado a la consecuencia de no haber tenido un Consejo de Participación Ciudadana que haya hecho su trabajo eficientemente. Creo que eso es un poco lo que tenemos que tener en contexto. Porque si analizamos un contexto normal, lo que establece la Constitución y la ley, es el CNE el llamado a llevar los procesos eleccionarios. Creo que a eso nadie lo puede discutir. El tema está en que en este momento, con un CNE desprestigiado, por lo que hemos venido hablando, no ha generado confianza en el pueblo. Ese es un tema. Ese es el tema entonces del desprestigio. Vamos a asambleísta Marcelo Simbaña. Entonces, si no es el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál sería el organismo encargado de efectuar este proceso de filtración, si se quiere, o de revisar al menos a 28 ciudadanos que luego irían a la votación? Se planteaba como discusión de que serían varios organismos colegiados. Otros dicen que no, que sería simplemente la ciudadanía quien se presente y luego a través de votación universal se los pueda escoger a los 7 integrantes definitivos del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, aquí hay que partir del análisis por cuidar y preservar las instituciones del Estado ecuatoriano. Entonces, realmente, si nos vamos a ir por colegios de profesionales y otro tipo de instituciones que no sean y no formen parte del Estado, ¿quién nos garantiza el debido proceso? ¿Quién nos garantiza que realmente se esté cumpliendo con los parámetros que de pronto van a ser reformados en el Código de Participación Ciudadana? Entonces yo pienso que hay que partir por la coherencia y por la lógica. Entonces creo que las instituciones del Estado deben actuar. Realmente lo que pasa es que el tema fue mal planteado. O sea, ¿En la consulta popular? El tema de la reforma que envió el Ejecutivo está un poco mal planteado, porque en el momento que dicen que, vamos por partes, analicemos primero que los anexos que se aprobaron en la consulta popular en febrero, en la pregunta 3, decían que las elecciones para consejeros se los harán por votación universal, directa y secreta. En las próximas elecciones, en el 2019. Perfecto, estamos de acuerdo. En el momento que nosotros aprobamos que las votaciones serán de esa forma, ya estamos poniendo implícito al CNE, pues. Pero
en ningún momento se mencionaba. No se le menciona, pero ¿quién es el organismo rector en materia electoral en el país? El Consejo Nacional El Electoral. Consejo Nacional Electoral. Pero en derecho le van a decir que lo que se tiene que hacer lo que está Correcto. explícitamente escrito. Exacto, en derecho público se hace exactamente lo que está escrito, más no lo que no está escrito. No hay lugar a interpretaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? El concurso previo realmente disminuye los derechos, y el concurso previo lo que hace es que la elección al final no va a ser directa, sino que va a haber un concurso previo, y ese concurso previo está haciendo un tamizaje, pues, y ya no es directa la votación. Pero asambleísta, y aquí la consulta es, si me permite, legislador Simbaña, asambleísta César Litardo, la ciudadanía cuando acudió a las urnas fue precisamente con esa la intención, o al menos así se lo reflejó en la pregunta 3 y la victoria de el sí en la respuesta. Lo que se buscaba, o lo que la ciudadanía entendió, es que este Consejo Nacional Electoral, el nuevo, el definitivo, sea integrado por ciudadanos electos a través de votación universal y no a través de un filtro establecido por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, allí se está haciendo una interpretación, o más bien, ¿no sería la Corte Constitucional la encargada de interpretar esta intención? Bueno, puntualicemos, ¿no? Creo que hay que dejar claro una situación. Constitucionalmente y legalmente, quien realiza las elecciones en este país es el Consejo Nacional Electoral, indistintamente de si nos gusta o no nos gusta quién esté al frente. Designado por el actual Consejo de Participación Ciudadana. El que esté, tal vez se quede el que está, o no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hablamos de más bien el anterior, porque el que está ahora ya es el transitorio. Hablamos de instituciones, ¿no? El CNE, o sea, el CNE como tal, indistintamente de quién está al frente. Ahora, el otro tema que hay que discutir es que tanto en el anexo de la pregunta número 3, como seguramente en las diferentes propuestas que hay en la comisión y lo que hemos recogido de toda esta experiencia que hemos tenido, hay tanto requisitos nuevos como inhabilidades que se están incluyendo en este proceso de participación, de elegir los candidatos para participación ciudadana. Entonces, lo que tenemos que definir es quién es que hace ese filtro y esa verificación de esos requisitos y esas inhabilidades. Y creemos que debe ser el CNE quien determine esos requisitos como tal, es decir, verificar, por ejemplo, una inhabilidad que se está poniendo es que quienes participen como candidatos en este proceso del 2019 al nuevo Consejo de Participación Ciudadana sean personas que no tengan vinculación política hace 5 años atrás con un partido político. Pero los requisitos los va a revisar el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, y será el que organice también el concurso. El que organice el concurso. Eso es un poco lo que se tiene que establecer porque es quien rige las elecciones. Y eso no fue lo que se criticó en el anterior Consejo de Participación Ciudadana, el que organizaba las bases y el concurso como tal. Se criticó como tal es el concurso en función. Ahora, no va a haber un concurso, creo que eso ya está establecido y creo que es un consenso general. El concurso no va a existir, lo que se tiene que haber es un número de requisitos, un número de inhabilidades y un ente que verifique quiénes cumplen estos requisitos y quiénes están dentro de la posibilidad de no incluirse en las inhabilidades. Una vez que se definen los dos temas, son candidatos con la posibilidad de ser electos por el pueblo ecuatoriano. Asambleísta Simbaña, ¿y qué pasa si es que se presentan más de 20 ciudadanos, 30, 40? ¿Qué va a pasar allí? El tema es que se van a presentar todos los ciudadanos. Bajo mi concepto, bueno, hay que puntualizar muy claro. Primero, el CNE es el organismo rector en materia electoral y tiene que hacer lo que siempre ha hecho, para las seccionales, para las presidenciales, lo que siempre ha hecho. Verificar que los diferentes candidatos cumplan los requisitos y que no estén inmersos en inhabilidades legales. Eso es lo que tiene que hacer el CNE. Y eso es lo que la posición, creo que mayoritariamente, de acuerdo al informe para primer debate, lo que se está leyendo, es que realmente el CNE tiene que cumplir eso. Cumplir la función que siempre ha cumplido, su rol. Revisar requisitos. Revisar requisitos y nada más. Y revisar que también no estén los candidatos inmersos en las diferentes inhabilidades legales. Eso es lo que debe cumplir el CNE. Luego de esto, obviamente, en el proceso también tiene que jugar un papel fundamental, que es el rol de determinar quién ha ganado, el rol de vigilar el proceso, cómo se ha llevado. Y el rol también de determinar cuáles son los consejeros, los futuros consejeros de participación definitivos. Entonces, ahí también, bueno, yo he presentado mis observaciones a esta reforma, en donde yo considero que realmente una forma de tamizar sería incrementar requisitos, más requisitos, y yo soy de los que proponen que al menos los candidatos deben tener título de tercer nivel.
Es una de las propuestas que yo hago. Debe tener un título de tercer nivel y debe tener experiencias en el manejo o en la participación ciudadana, en el tema de ser activista social, de haber pertenecido a cualquier organización social. ¿Organización social, más no política? Porque esto también se estaba discutiendo, que sean ciudadanos que no tengan algún vínculo con organizaciones políticas o que hayan estado en el servicio público al menos 5 años. Eso es lo que queremos incorporar dentro de las inhabilidades, pues que no estén vinculados a organismos políticos, a partidos políticos. Eso es parte de las inhabilidades que queremos incorporar, pues. Que no han pertenecido por al menos durante 5 años a la fecha del concurso en temas de participación en política. Y que no hayan sido inclusive funcionarios públicos. Dentro de las inhabilidades inclusive se habla del grado de parentesco con funcionarios públicos. Entonces hay una serie de inhabilidades que la idea es que este consejo sea conformado de una vez, o sea, y se cumpla con el objetivo de la Constitución de Montecristi del 2008, que sea un consejo donde el ciudadano pueda participar, ¿sí?, alejado de la política para que ejecute el control y la fiscalización del ente público. Asambleísta, es lo que queremos que realmente, y para que, perdón, déjeme cumplir la idea. Y para que eso pueda ejecutarse, este consejo tiene que ser lo más independiente posible de los temas políticos, lo más independiente posible. ¿Y eso no se dijo en el 2008? También se dijo, pero en la práctica como que se distorsionó el objetivo. Asambleísta Litardo, uno de los temas que también se habla es de probidad moral y otro también es de la paridad de género. Insisto una vez más, se ha dicho que es el Consejo Nacional Electoral que va a revisar los requisitos, pero ¿cómo va a organizarlo? ¿Será entonces de alguna u otra forma el Consejo Nacional Electoral el organismo que esté ligado a la conformación de estas personas o, si se quiere, de un concurso para que estas personas sean electas a través de votación popular? Probidad, paridad de género, por ejemplo, son elementos que están ahí en la discusión. Bueno, sí, hay incluso algunos factores que ya como usted dice, la probidad y un poco el tema de la lucha contra la corrupción, esos temas que hay que tener un poco más de hilar fino en función de los conceptos como tal, pero creo que el tema de la paridad de género está garantizado en el documento como tal, es decir, la elección va a ser garantizando la equidad de género, en donde por votación se irá asignando un escaño para el mayor, suponiendo que el mayor votado va a ser un hombre, el siguiente debe ser mujer y así alternadamente hasta cumplir con los 7 representantes. Y también... ¿Quién organiza esto? Bueno, eso lo establece la ley que estamos planteando ahora, o sea, está en la propuesta de ley, es decir, que ¿quedará en manos del Consejo Nacional Electoral? Por supuesto, pero ya establecido como tal, es decir, el CNE lo que va a hacer es cumplir con esa disposición que está en la ley como tal, ¿no? Que la distribución de escaños sea en función de la equidad de género y también se está garantizando que haya 3 representantes también en función de eso que garanticen los grupos de las minorías, ¿sí? Grupos indígenas, afroecuatorianos, montuyos, etcétera, que también es un poco sea inclusivo en ese proceso. Es decir, el proyecto de ley debe ser de una manera articulado para que el CNE nada más tenga la función de ser operativo en sus funciones como tal y cumplir su rol de realizar unas elecciones. Entre las propuestas ciudadanas se escucharon algunas interesantes, sobre todo en la ciudad de Cuenca. Las vamos a revisar ahora a continuación, amigas y amigos, en el siguiente video. Hay propuestas ciudadanas que fueron presentadas, pero hay una en especial que llamó la atención por parte de los comisionados. La vamos a revisar ahora. Entre las propuestas ciudadanas que escuchó la Comisión Ocasional en la ciudad de Cuenca está la de Diego Andrade. Él es el representante del movimiento Resistencia en Democracia. Centró su exposición en la metodología para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Sostuvo que este mecanismo se lo puede hacer a través de democracia directa. Para definir los integrantes de este organismo, que serían en número de 7, con sus respectivos suplentes, es decir, 14 personas a nivel nacional. Sostuvo que el Consejo Nacional Electoral debe limitarse a la revisión de los requisitos de los candidatos. Atender las impugnaciones que se presenten e inscribir las candidaturas. Así como no tener sentencia penal ejecutoriada. Además, los candidatos deben contar con el respaldo de al menos 3 organizaciones sociales. Es de esperar que un ente de alto nivel como el Consejo de Participación Ciudadana esté conformado por personas de alta calidad moral, ética, personal, profesional, etc. En cuanto al proceso de elección, esta se realizaría por regiones, explica Andrade. Son 7 regiones y son 7
funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana tendríamos una elección, uno por cada región, y de esa manera se garantizaría la participación regional. Para ello, los candidatos podrían presentarse en binomios. El primero sería el titular y el segundo el alterno. La propuesta fue recibida por los comisionados y no se descarta incluirla en el informe para segundo debate de la propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, vamos ahora. Asambleísta Marcelo Simbaña, ¿qué lectura usted tiene de esta propuesta que se presentó por parte de la ciudadanía en la ciudad de Cuenca en esta semana? Realmente pienso que el tema de hacer elecciones territoriales creo que estaría un mecanismo valioso para considerar primero la elección directa y segundo para poder filtrar un poco la cantidad de participantes que puede haber, ¿no? Me parece sumamente interesante. Un binomio por región. Sí, hay 7 regiones según la Constitución. Sí, 7 regiones. Realmente ya está determinado eso. Son 7 regiones, ahí ya tendríamos los 14 participantes y que se haga la votación directa pues, por cada territorio. Una buena propuesta, sumamente interesante, sumamente interesante. No comparto mucho el tema de que los candidatos sean respaldados por organizaciones sociales, porque realmente la participación ciudadana como que se vería un poco truncada, ¿no? Bajo mi criterio. Y además que es conocido que quienes evidentemente tienen afinidades con organizaciones sociales, claro, son quienes encabezan estas oportunidades. Sí, realmente yo pienso que el ciudadano que esté interesado, vea, deben darle apertura total. El ciudadano que está interesado y que cumpla con los requisitos, bienvenido sea, participe y si gana, es un miembro más de este consejo. Asambleísta César Litardo, usted estuvo en la comisión, ¿qué lectura tiene? Bueno, hay que definir un poco esto, ¿no? La metodología todavía de definir cómo se va a hacer la elección está un poco en debate, ¿no? Hay varias propuestas, como decía el compañero, una de ellas es tal vez la recolección de firmas, que es un poco todavía hay que madurarla, y una interesante que ha salido en función de estos procesos que hemos tenido de visitar los diferentes sectores del país, es este tema de la territorialidad. ¿Por qué? Porque también un poco una de las quejas que se tenía era cómo garantizar de que no se polarice tal vez en las ciudades más grandes los miembros de este consejo y que no hay una representación un poco más equitativa en el país. Es una alternativa importante. La Constitución establece este tipo de regiones un poco que a la final no se ha puesto en práctica. El CEMPLAES también ha establecido algún tipo de ya lineamiento en función de 7 regiones en el país. Ahí también un poco sería ponerlo un poco en práctica y aterrizarlo, es decir, que hayan elecciones universales en cada una de las regiones como tal y que de ahí salga un representante por región titular y un alterno para poder cumplir con este requisito. Así que es una propuesta que nos parece que se va a analizar y lo que hemos quedado de los comisionados en la segunda fase para una vez que el día viernes se debata acá en la Asamblea el primer informe, una vez que recojamos las observaciones de todos los compañeros asambleístas, la próxima semana, de acuerdo a la ley, tenemos 4 días para poder presentar ya el segundo informe como tal, y en ese proceso, en ese tiempo, esta idea debe ser madurada y un poco pues consensuada con diferentes actores para ver si se logra el consenso hacia la misma. Revisando un poco también la conformación de estas comisiones a lo largo de la historia del país, en el año 2008, asambleísta Litardo me corrige si estoy equivocado, pero en el año 98 se conformó las comisiones anticorrupción también. Y estos organismos a su vez tenían subdivisiones por cuerpos colegiados, representantes por cada uno de los sectores. ¿Podría también hablarse de esta posibilidad que podría ser los nuevos integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana definitivo? Bueno, hay que buscar alternativas, ¿no? O sea, lo fundamental en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y definitivo es que tiene que ser por elección popular. Eso ya está establecido porque así lo dijo el pueblo en las urnas. Y ya luego, pues, quienes puedan participar o no, es un poco lo que tenemos que ya en el documento como tal definirlo y creo que eso es fundamental. Así que acá, un poco también lo que hay que decirle a la ciudadanía es que también hay que tener un poco de confianza, ¿no? Creo que todo este tema en lo que pueda venir en el futuro, todo este tema de lo que hemos hablado... O en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, en todas las instituciones como tal, pienso yo, ¿no? Porque creo que hay que también respetar un poco la institucionalidad del país. Nosotros tampoco podemos decir que todo es malo, creo que hay que respetar también eso. Eso es lo que tenemos como marco que nos rige en este momento en el país y hay que respetarlo, no hay que salirnos de ese contexto. Y creo y pienso que lo que ha pasado en el pasado es lo que ha generado esa desconfianza hacia el futuro. Pues yo tengo
siempre un criterio ahí. Tenemos dos opciones, los ecuatorianos. O nos quedamos con el pasado, que tal vez, según el criterio de la mayoría, no ha sido lo mejor, o nos enfocamos hacia un futuro con una intención de cambio y con la posibilidad de generar confianza en el país. Así que tenemos esas dos alternativas y creo que la más viable es ir hacia el futuro, esperando que las instituciones nuevamente generen confianza en el país y en ese sentido recuperar un poco en esto de acá. Y si no, creo que me comprometo, o sea, soy el primero en decir de que estaré vigilante, de que si no se cumple con ese compromiso, estaremos desde la Asamblea, como nuestra función fiscalizadora, en que si no se ha cumplido con el propósito del pueblo, corregir y tomar los correctivos del caso. Asambleísta Marcelo Zembaña, para completar entonces en este tema, para ir cerrándolo ya, ¿está por el momento en el informe para primer debate descartado, podríamos decir, que el Consejo Nacional Electoral sea quien organice este concurso de preselección de los candidatos definitivos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo? Realmente estuve leyendo el informe para primer debate, realmente dentro de las incorporaciones que se hace es descartar este concurso previo, ¿no? O sea, ya no está incluido en la propuesta que presenta para el primer debate en la comisión ocasional. Y creo que es el primer acierto que esta comisión ha hecho. Realmente atentaba contra los derechos de los ciudadanos de participar primeramente y luego atentaba también con lo que el pueblo mayoritariamente se expresó en las urnas, que la elección de los consejeros sea por votación universal, secreta y directa. Entonces, por ahí creo que estamos en un buen camino, pero también es necesario articular otros mecanismos de participación. Nos estamos preocupando, y yo considero, y creo que va a ser una crítica bastante constructiva, nos estamos preocupando bastante de la propuesta legal que ha enviado el Ejecutivo y no nos estamos preocupando de mejorar los mecanismos de participación de los ciudadanos. Hay que fortalecer en ese sentido, creo usted. Totalmente. Totalmente. ¿Y no se lo hacen en el informe para debate? Totalmente. Nos falta eso. Yo lo leí el informe, pero nos falta un poquito eso. Mejorar los mecanismos de participación de los ciudadanos. Estamos hablando, puse de ejemplo, estamos hablando de que por allí se está viendo la posibilidad de que los ciudadanos que quieran participar en este concurso o en estas elecciones para consejeros tengan como auspiciantes organizaciones sociales. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente? No necesariamente. Por eso digo... Un ciudadano cualquiera que esté por la calle, tenga su carpeta bajo el brazo, tenga su carpeta, cumpla los requisitos, consejero. El CNE califica los requisitos, califica que no tiene inhabilidades, señor, puede participar. Así de sencillo. No tiene por qué estar esperando que ser parte de ningún tipo de organización. No. No es necesario. ¿Que puede haber ciudadanos que puedan participar de estos concursos o ser parte para el Consejo de Participación Ciudadana? Claro que puede haber ciudadanos que cumplan los requisitos que vamos a exigir en este cuerpo legal. Muy bien. Claro que puede haber. Asambleísta Zembaña, vamos cerrando. Legislador Litardo, ustedes han puesto como meta esta normativa el 16 de marzo y tendría que estar publicada en el registro oficial. Es decir, aprobado el informe para primer debate, para segundo debate. La objeción también del Ejecutivo, ¿les alcanzará todo este procedimiento hasta la próxima semana, 16 de marzo? No hemos propuesto esa meta presentativa, ¿no? Un poco también para complementar la idea que mencionaba nuestro compañero. Creo que sí es importante tener la posibilidad de la apertura, pero nosotros hemos puesto dentro del documento como tal que se incluya a las organizaciones sociales o la ciudadanía. Pero también es importante destacar, no olvidemos que este es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ende, creo que también es fundamental que quienes aspiren a ser candidatos tengan que haber tenido algún proceso previo de conocimiento en estos procedimientos. No cualquier persona tiene la capacidad y la experiencia de tener esto de aquí. Entonces no es para todos los ciudadanos. Por eso es que, en principio, tiene que haber, pienso yo, un requisito de que haya tenido experiencia en este tipo de procesos. ¿Qué más quisiéramos que estos procesos de participación ciudadana venga alguien que sea un líder barrial, un líder indígena, un líder montubio, que haya tenido la capacidad de haber vivido este proceso? No hay cama para tanta gente, diría la ciudadanía. Eso es un poco basado en el concepto de lo que a quienes representan. O sea, sí es un poco en el contexto como tal. Ahora, lo otro, que
¿Les va a alcanzar el tiempo, 16 de marzo, tiempo, para la próxima semana? Creo que sí, vamos a tratar de buscar los mecanismos para hacerlo. Creo que eso es un poco lo que hemos propuesto en la comisión. Es nuestra misión, nuestro reto. Creo que es un reto ambicioso y lo que tenemos claro es que los comisionados que estamos en esta comisión hemos tenido el compromiso de trabajo. Es decir, no ha habido una sesión que no haya habido quórum, siempre ha habido la posibilidad de estar activos y entendemos los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la responsabilidad. Y lo que nos dijo el pueblo ecuatoriano en las urnas es que el próximo año debe haber elecciones para este Consejo por votación popular. Y para cumplir con los tiempos, nosotros también tenemos que apretarnos y ajustarnos a esta situación. ¿Por qué esta pregunta y por qué se insiste? Porque de no cumplirse con estos plazos, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio quedaría prorrogado en funciones, por lo menos hasta las subsiguientes elecciones seccionales. Y ya vamos a entrar entonces, asambleístas. Les propongo irnos a una brevísima pausa. Cuando regresemos vamos también a hacer una evaluación del trabajo que ha efectuado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, toda vez que se conocen algunas resoluciones que se le han aprobado precisamente este día miércoles. Amigas y amigos, sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Asambleísta César Litardo, empecemos por usted. ¿Cuál es la evaluación que usted efectúa a esta primera semana de trabajo, si se quiere, del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? El día de hoy, este miércoles, se conoció ya la destitución definitiva de Carlos Ochoa a la Superintendencia de la Información y Comunicación. Bueno, creo que este nuevo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha tenido 3 acciones importantes esta semana, ¿no? La primera, pues elegir sus autoridades. Creo que por ahí destacar que el presidente y vicepresidente fueron electos por votación unánime, demuestra un poco que hay una concordancia entre los miembros como tal. La segunda acción que tengo entendido que han manifestado es dividirse en comisiones. Hay una comisión de evaluación que evaluará pues, los diferentes actores que están inmersos bajo sujeto de evaluación de este Consejo. La otra también es la metodología que se va a aplicar para evaluar como tal. Y la tercera acción, que es la que ha hecho hoy, es la de renunciar al superintendente de telecomunicaciones, cesar en sus funciones al superintendente de telecomunicaciones, al señor Ochoa. Creo que ahí lo único que la duda que me queda es que si hubo el debido proceso como tal. ¿Usted cree que hubo el debido proceso? Para mí, si lo analizamos en ese sentido, creo que no. Creo que hay que un poco, sí, a este Consejo pedirle esa probidad de que trate de manejar las formas, porque creo que en cualquier instancia, cualquier ciudadano en cualquier situación que se encuentre tiene derecho al debido proceso y al derecho a la defensa. A ver, si hacemos un símil, por ejemplo, acá en la Asamblea Nacional existe o está en procedimiento un proceso de sustanciación para juicio político, para llevar a juicio político al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Este procedimiento recibió primero las pruebas de cargo por parte del Consejo de Administración Legislativa. Este lo evaluó, lo remitió a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, a su vez, recibió a quienes argumentan esta solicitud, también recibió las pruebas de descargo, evaluó todo el procedimiento y emitió su informe respectivo. ¿En algún momento se ha cumplido este procedimiento en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? La preocupación está porque, en definitiva, como lo manifestaba, ellos han hecho comisiones y una de esas comisiones, de lo que tengo entendido, es definir la metodología de evaluación de los diferentes actores que están involucrados en este proceso. Así que bueno, hay un poco que revisar a profundidad. Creo yo que si lo analizamos así, a priori, un poco sin haber tenido conocimiento más de fondo de lo que ha pasado el día de hoy, creo que no se ha seguido un proceso como tal y en ese sentido pues hay que un poco hacer ese llamado al Consejo Transitorio de que tenga esa previsión de definir un proceso de metodología para evaluar y luego también un proceso correcto de que haya el debido proceso, como he dicho, y el derecho a la defensa de quienes se involucran. Asambleísta Simbaña, ¿se cumple entonces el procedimiento? ¿Fue por esto por lo que votó la ciudadanía el 4 de febrero? Muchas dudas. Bueno, realmente dentro de los anexos había un
articulado que decía que este Consejo de Transición tendría la facultad de evaluar a todas las autoridades electas por el Consejo que cesó en funciones. Es lo que está haciendo. Ahora... ¿Se ha cumplido con Carlos Ochoa? Me parece que fue muy rápido, ¿no? Realmente, ¿le llamó la atención a usted? Claro, la rapidez del accionar en donde en otros procesos, por poner un ejemplo, en procesos de fiscalía o en procesos de justicia ecuatoriana, este tipo de situaciones se demoran años, meses, semanas. Pero el Consejo de Participación Transitoria lo que ha dicho es que toma como referencia el documento remitido por la Contraloría General del Estado en donde resuelve la destitución de Carlos Ochoa cuando en su momento ocupaba, esto por la transmisión de fútbol y cuando en su momento ocupaba el cargo de director de noticias de Gama TV. Sí, realmente ya hay un informe de Contraloría en donde ellos sugieren la destitución del señor Carlos Ochoa. Pero también los mecanismos, me parece a mí que los mecanismos, si no están bien definidos, como que no están debiendo un proceso adecuado al momento de dar tratamiento, a la evaluación de las funciones que han hecho los diferentes actores y las diferentes autoridades de control del país. Ahora, si bien es cierto, también hay otra realidad. Estamos en un tema realmente sui generis en el país, es un consejo de transición. No todos los días estamos viendo un consejo de transición, entonces en donde tendremos que tener la oportunidad de que este organismo dé su hoja de ruta a seguir entre el tema que debe definir en esta hoja de ruta es los mecanismos que van a aportar o a definir o a seguir para evaluar a las autoridades de control, porque ustedes recordarán que en lo que se aprobó en la consulta es evaluar a las diferentes autoridades de control para poder calificar su accionar y en caso de que esa calificación no sea positiva, viene la destitución. O sea, eso está aprobado. Pero ahora, perdona, más bien fue porque en su momento el puesto de Carlos Ochoa al frente de la Superintendencia de la Información y Comunicación era ya incómodo para ciertos sectores y por eso, como han señalado, había que bajárselo. Yo creo que estamos acostumbrados a satanizar mucho el accionar de las instituciones públicas. Realmente, si bien es cierto, muchos temas se vienen politizando hace mucho tiempo atrás, pero creo que también hay que tener un poco de confianza en las instituciones, ¿no? Y en las personas que están al frente de esas instituciones. No digo que Ochoa no ha incumplido, aquí nos han demostrado, he estado presente en la comparecencia, he estado presente cuando se presentaron todas las pruebas de descargo de la Comisión de Fiscalización. Hay demasiados indicios de Carlos Ochoa en irregularidades que él ha cometido, resoluciones mal hechas que él ha hecho. Entonces yo pienso que... Pero la comisión resulta paradójico porque acá en la Comisión de Fiscalización basa su informe sobre todo en una presunta alteración de la Ley Orgánica de Comunicación en la impresión de estos ejemplares de bolsillos. Entre otras cosas. Ya, entre otras puntas, pero no menciona el tema de la Contraloría, o más bien lo deja aparte. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se basa en este informe de Contraloría. Este informe de Contraloría es decisivo, ¿no? Para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. A ver, este informe de Contraloría es decisivo para la Fiscalía, es decisivo para todos los organismos de control. Es realmente un insumo, que deben analizar, examinar y a través del cual se pretende, porque en el informe de Contraloría inclusive dice en la parte referente a las conclusiones y recomendaciones, refiérase a la Fiscalía porque hay indicios de responsabilidad penal. O sea, ya el Contralor ya dice, señores, esto hay que hacer, ya te da el camino. En el informe ya te da el camino. Señores, hay que ir a la Fiscalía, hay que llevar un proceso penal. Entonces yo creo que el informe de Contraloría hay que obedecerlo, porque primeramente obedece, tome en cuenta ese documento. Déjame terminar la idea, obedece primero a un informe de auditoría. Se hace una auditoría al respecto del examen especial, X de lo que sea, ¿no? Luego, con ese informe de auditoría es el insumo correspondiente para que Contraloría determine a través del informe respectivo responsabilidades penales, si las hubiera. Entonces yo creo que es determinante.
El informe de Contraloría es determinante para cualquier instancia, inclusive para el tema, para juzgar políticamente a los ciudadanos. Asambleísta Litardo, ¿qué hacer entonces? Se anuncian también nuevas decisiones para el próximo martes. Esta vez entonces, ¿habrá confianza en las decisiones que adopte el Consejo de Participación Ciudadana transitorio o simplemente, insisto en la pregunta, será a quien esté en el ojo del huracán y a esa autoridad habrá que evaluarla? Bueno, yo pienso un poco para complementar la idea de que no estamos hablando acá de pruebas o de que la Contraloría estableció una responsabilidad o no. Creo que lo que tenemos que dejar claro es que tenemos que hablar de procedimientos y de respeto al debido proceso. Creo que es un poco lo que debería conceptualizarse en este tema que estamos hablando acá. O sea, es decir, si es que el Consejo Transitorio llevó o no un debido proceso y un derecho a la defensa, más allá de que indistintamente un delincuente común que es cogido infraganti tiene un proceso para ser juzgado. Así que creo que en ese sentido respetar la hay que presunción de inocencia. Exactamente, más o menos ese proceso. Ahora, si basamos en un informe de la Contraloría, yo no sé cuántos indicios de responsabilidad penal existen en el país, pero creo que nos quedaríamos con muy pocos alcaldes, con muy pocas autoridades, porque hay un poco todavía con el informe de la Contraloría estableciendo un indicio de responsabilidad penal, todavía queda una instancia más que es a través de un proceso de fiscal, o sea, una instrucción fiscal preliminar y luego, pues, tal vez un llamamiento a juicio. Así que todavía hay otra instancia más. En este caso yo creo que sí hay que hacer un llamado a este Consejo Transitorio a que establezca metodologías para evaluar y luego de esa evaluación establecer procesos de destitución. Me parece que es una posición bastante sensata en ese sentido. Asambleísta, bueno, ¿qué es lo que le espera entonces al país con este Consejo de Participación Ciudadana transitorio? El país le ha dado al Consejo Transitorio una responsabilidad histórica, como lo hemos mencionado. Creo que es una responsabilidad importante y que esperemos que este Consejo de Participación Ciudadana esté a la altura de esa responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que no vaya a tomar decisiones en función de lo que usted mencionaba, de temas un poco individualizados, un poco en función de lo que se establece en la opinión pública, sino basado en realidades y en procedimientos certeros. Por eso es que es importantísimo que este Consejo tenga clara la metodología de cómo evaluar y cómo proceder en el futuro. Así que esperemos de que este Consejo esté a la altura. No olvidemos que, sin embargo, también la Asamblea está en función y en proceso de fiscalizar también algunas acciones de este Consejo y que vamos a estar velantes de que se cumplan los procedimientos como tal. Esa era la pregunta que les iba a plantear a los dos asambleístas. Empiezo por usted, legislador Simbaña. ¿Cómo queda la Asamblea Nacional y su rol de fiscalizador en el tema de solicitar información, cuestionar de ser el caso, de requerir a la autoridad que venga al Parlamento y que explique sus actuaciones frente a lo que ahora está desarrollando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? En la campaña, a inicios de año, se hablaba que precisamente este era un tema que estaba suplantando al rol que tiene la Asamblea Nacional, el rol fiscalizador. Para mi concepto, realmente la Asamblea Nacional, con el respeto de las autoridades, nos quedan debiendo. ¿Por qué? Porque por allí alguien envió un memorándum para que toda solicitud de información pase por la presidencia de la Asamblea. Empecemos por ahí. Entonces, la Asamblea... Pero no era más fácil derogar este decreto ejecutivo y permitir a las autoridades que vengan. Hay una disposición, una predisposición, si se quiere, del Ejecutivo para que sus autoridades vengan al Legislativo. Entonces, por allí como que la tarea del legislador se ve limitada el proceso de fiscalización a un filtro que yo no le veo oportuno ni conveniente que ese filtro exista, que el filtro de que las solicitudes de información siempre tienen que pasar por la presidencia de la Asamblea Nacional. No le veo el objeto, realmente no le veo el objeto. Si quisiéramos tener un proceso de fiscalización coherente y que todos los asambleístas pudiesen empezar procesos de fiscalización, solicitudes de información, etcétera, etcétera, déjenlo como... no hay límites para ello. Pero ahí habrá quien le cuestione y le diga, bueno, en el periodo anterior había legisladores que hacían varios pedidos de información, por no decir miles, y nunca se conocían los resultados. Muchísimos. ¿Y se conocían los resultados? No, bueno, realmente cada asambleísta encamina, encausa este proceso de fiscalización como primera instancia, solicitar información, pues, para que un organismo competente y un organismo que realmente sea parte de la institucionalidad del país le certifique que estos documentos son originales y que esta información es veraz y oportuna. La idea es de que los procesos se complementen y la idea es de que se dé mayor apertura para el proceso de fiscalización.
todos los legisladores, a todos los asambleístas, y que no se les limite en esa tarea. Entonces yo pienso que deberíamos dar mayor apertura y que los procesos de fiscalización, en lugar de entorpecerlos, en lugar de ponerle límites, deberían ayudar desde todas las áreas de la Asamblea Nacional para que todos los asambleístas puedan complementar y cumplir su rol fundamental, el rol fundamental de fiscalizar. Asambleísta Litardo, ¿qué pasa entonces con el juicio político a Carlos Ochoa acá en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización? Finalmente se anunciaba una sesión de pleno para conocer el informe remitido por la Comisión de Fiscalización, pero el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio decidió ya cesarlo en funciones. Bueno, puntualicemos, ¿no? Creo que la Asamblea bajo ningún concepto ha perdido su capacidad fiscalizadora. Creo que está ahí intacta como tal, e incluso sobre este Consejo Transitorio que también está ahora actuando. ¿Puede fiscalizar a los actuales miembros? Por supuesto que sí, nosotros también podemos tener esa posibilidad de poder interactuar y poder fiscalizar también las actuaciones de este Consejo Transitorio. También creo que eso es fundamental. E incluso dentro de la propuesta de ley que estamos planteando para el próximo Consejo Transitorio, estamos poniendo que ellos son sujetos a juicio político en un momento dado también, como un control, porque tiene que haber un control. Pero los anteriores también eran sujetos a juicio político. Sobre ese tema. En teoría, nosotros lo que estamos haciendo en este caso es teniendo controles sobre el Consejo Transitorio como tal y el futuro, y la Asamblea no ha perdido su capacidad fiscalizadora en su momento. Ahora, en el tema del señor Ochoa, creo que la Asamblea va a seguir su curso normal. Tengo entendido que nosotros tenemos ya el lunes o martes será puesto al debate este informe de la Comisión de Fiscalización. Y nosotros, la ley también nos ampara. La ley establece de que los funcionarios que están sujetos a juicio político, a excepción del presidente y vicepresidente, tienen un año posterior a su cese o su terminación de funciones para ser todavía desarrollado un proceso político. Pero ya no va a ser cesado en funciones. Va a ser censurado y eso va a tener ya no va a ser destituido más bien. Eso va a ser censurado y eso va a tener una implicación jurídica de que él no puede ocupar ciertos cargos públicos en el futuro. En ese sentido también es válido también el proceso fiscalizador de la Asamblea, que tiene pues en ese caso también la capacidad de hacer este proceso. Es que de este informe también... Bueno, el fin último del proceso de juicio político es la censura y la destitución, pero también en este informe, cuando se censura, en este caso, ejemplo claro, del señor Ochoa, la destitución ya no cabe porque ya se fue a la casa, pero la censura sí. Lo mismo que pasó con Poli. Pero la censura sí, y si del informe de la Asamblea Nacional se desprenden responsabilidades penales, tiene que remitir ese informe a la Contraloría y a la Fiscalía. Pero no dicen que ya hay un informe en la Contraloría. Bueno, tiene que remitir. Acortemos el camino y que el informe de la Contraloría pase a la Fiscalía. Pero igual hay que remitirlo. El señor Ochoa actualmente ya no está en la superintendencia, entonces como que de alguna u otra forma ya no habría que cumplir todos estos procedimientos. Pero, ¿o me equivoco? No del todo. Hay que remitir los informes a las instancias correspondientes. Y de esos informes, el Contralor verá qué insumos son válidos y que no, pues, y lo mismo lo hará el fiscal. Pero la idea es de que se cumplan los procesos como está establecidos en las normas y que todo pueda esclarecerse. Yo creo que aquí nosotros tenemos que, todos los ecuatorianos, no solo hablemos de los legisladores, de los asambleístas, creo que todos los ecuatorianos necesitamos ir en busca de esa gran anhelada verdad. Ya necesitamos darnos un baño de verdad en todos estos escándalos, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo días tan difíciles. ¿Y eso se lo va a lograr con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? La idea es de que todos los organismos, no solo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, todos los organismos se complementen entre sí para poder transparentar la gestión pública. Muy bien. Asambleísta, entramos en la recta final. Brevemente, en 20 segundos, sus conclusiones. Bueno, la conclusión es que realmente tenemos un informe para el primer debate, que es un insumo vital que se necesita para la reforma de este Código de Participación Ciudadana, que se han recogido insumos valiosísimos de muchas organizaciones, de muchos actores políticos y sociales, y que aquí lo que también se viene es que esperamos un accionar realmente sobresaliente de este Consejo de Participación Transitorio. Muy bien, asambleísta Litardo, igualmente, en 20 minutos, sus conclusiones, por favor. Bueno,
que el 68.03% de los ecuatorianos decidieron cesar a este Consejo de Participación Ciudadana, nombrar uno transitorio y que en el 2019 se elijan por elección popular. Esos son los argumentos que nosotros tenemos que, como legisladores, cumplir y hacer cumplir, y en función de eso vamos a operar. Con las previsiones de ¿qué? De que en el futuro tratemos de minimizar los errores, de que haya un control social eficiente y de que la Asamblea esté vigilante de que se cumpla lo que el pueblo manifestó. Gracias, asambleísta César Litardo. Gracias, asambleísta Marcelo Simbaña. Gracias, amigas y amigos. Ustedes en casa sacan sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate. Hasta una próxima edición. Buenas noches.